vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias por permitirnos en este día estar aquí en tu presencia, mi Padre amado. Te pedimos, mi Dios, que recibas en este día todo lo que tenemos preparado para ti, porque tú lo mereces todo, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios que mereces lo mejor de cada uno de tus hijos, Padre. Te pedimos que seas tú, mi Dios, el que tomes el control en este día de la meditación de tu palabra, de la alabanza, de la adoración, pero que nunca falte en este tiempo, Padre, como en nuestra vida, tu divina y santa presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te decimos amén y amén. Señor, gracias por este día, gracias por un día como hoy. Entregaste tu vida en propiciación por nuestros pecados, Señor. Te pido que nos ayudes a recibir ese sacrificio, Dios mío, que podamos ser merecedores de ese sacrificio. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Primera palabra, Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Como Jesús dijo estas palabras, quiero que primeramente entiendas que Él no se las dijo a personas que lo amaban a Él. Él no estaba hablando de personas que lo habían ayudado, de personas que habían estado ahí con Él durante todo su proceso. Él estaba hablando de personas que eran los mismos que lo estaban condenando. Los mismos que lo estaban crucificando, los mismos que estaban arrebatándole la vida. Y lo más llamativo de esto es que muchos le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Se burlaban de él, lo criticaban, lo menospreciaban. Pero sin embargo, Jesús nos dio la mayor enseñanza de perdón. Porque dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Iglesia, tú tienes que entender que el que está allá afuera no sabe lo que hace. Tú tienes que entender que el que está allá afuera y un día tira una piedra para aquí, para el techo, para molestar, aunque a él le parece una gracia, él no entiende el peso espiritual que hay en eso. Él no entiende lo que está haciendo. Pero que venga, que se arrepienta, porque el trabajo de nosotros en San Luis es ganar almas para Cristo. Y muchas veces nosotros los cristianos somos el peor ejército que existe. Porque lejos de tenderle la mano al caído, lo que hacemos es pisotearlo, lo que hacemos es patearlo. Nosotros no fuimos llamados a jugar. Hay cosas que vamos a tener que jugar, pero el trabajo de nosotros no es jugar. El trabajo de nosotros es mostrarle el perdón de Dios a las personas. Y la Biblia dice, si ustedes no perdonan, el Padre no los va a perdonar. Yo sé que hay muchas personas que te han ofendido, sé que hay personas que te han hecho cosas dolorosas y tristes. Pero si Jesús, que estaba siendo crucificado por ellos, fue capaz de perdonarlo, entonces tú y yo también debemos hacerlo. Esta fue la primera palabra que Él dijo en la cruz. Segunda palabra de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: Es cierto, te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Usted conoce la panorámica de esto. Yo le decía a la pastora, si yo hubiese sido Jesús, yo a este ladrón no le doy oportunidad. Se había pasado la vida entera haciendo lo malo. Y en este último momento decidió
tomar el perdón de Dios. Decidió arreguindarse del perdón de Dios. Tú y yo no controlamos la salvación. El otro día en el preguntas y respuestas alguien me decía, pastor, no sé, no recuerdo bien, pero fue algo referente a la salvación. Creo que era que si los que fuman van a ser salvos. Yo le dije, mira, primeramente yo no controlo la salvación. La salvación es un regalo de Dios, que Dios te regala. Nosotros tenemos que cuidarla. Pero si en el último momento, como este hombre, una persona que toda la vida se la pasó pecando, verdaderamente se arrepiente de corazón y reconoce a Jesús como su Salvador, pues déjame decirte que Dios está totalmente en la capacidad de darle la salvación a esa persona. Porque humanamente nosotros vemos al ladrón en la cruz y decimos, ese no es digno de perdón. Ese no es digno de la salvación. Pero sin embargo, Jesús, que estaba siendo crucificado para salvar a la humanidad, le dijo, no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero como mismo te digo esto de que a esa persona en el último momento Jesús la perdonó y le dio la salvación, también te digo, este hombre había cometido pecados bien graves, era ladrón y a saber en cuántas cosas más estaba metido. Pero Jesús lo perdonó. ¿Qué te quiero decir con esto? Si Dios ya te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si ya Dios te perdonó de tu pecado, no dejes que nadie te juzgue, no dejes que nadie te señale. Ya Él te perdonó y le puso un sello a esto que le dijo. No solamente lo perdonó, sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si Jesús ya te perdonó, nadie te puede condenar. Ya Él te perdonó, ya Él te otorgó el perdón. Él fue crucificado precisamente para que tú fueras salvo. Amén. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Dice Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Y aquí tu hijo, y aquí tu madre. Hay cosas y deberes que tenemos. Uno de los deberes que tenemos como hijos es honrar a nuestros padres, es ocuparnos de nuestros padres. Jesús en ese momento de tormento podemos ver dos panorámicas. La primera panorámica es que Él vio a su madre y dijo, no puedo dejarla desamparada. Es mi trabajo como hijo primogénito, como hijo mayor, ocuparme de ella. Y miró a su discípulo y le dijo, ocúpate de ella. A partir de ahora trátala como tu madre. Esa es una panorámica que podemos ver de este versículo, pero hay otra más profunda y más espiritual. A pesar de que ahí estaba su madre, tal vez queriendo que Él no muriera, Jesús sabía que había una obra de Dios que Él tenía que cumplir. Y esa obra de Dios estaba por encima de madre, por encima de padre, por encima de hijo, por encima de familia. Y eso es algo que lamentablemente nosotros muchas veces no entendemos. Porque en el mundo, ¿cuál es la mentalidad? ¿Qué dicen las personas en el mundo? La madre es sagrada. Pero ¿qué me dice la Biblia? Que aquí el único sagrado es Dios. Entonces muchas veces ponemos a la madre por encima de Dios, pero Jesús ahí estaba demostrando que no es así como funciona. Sí, Jesús amaba a su madre, sí, Jesús se preocupaba por su madre porque lo demostró ahí en la cruz. Ahí en la cruz Él estaba mirando a su madre y estaba diciendo, no puedo dejarla abandonada. Vamos a encargársela a mi discípulo, aquel en el que yo confío, que yo sé que Él la va a cuidar. Pero tampoco puedo dejar de hacer la obra de Dios, porque por encima de madre, por encima de padre, por encima de todo, está la obra de Dios. Y Él mismo había dicho, quien no deja madre y padre por mi causa, no es digno de mí. Entonces esas palabras no podían quedar vacías. Él tuvo que vivirlas y tuvo que ponerlas en práctica. Él tuvo que dejar a un lado casa, madre, padre, familia para cumplir con la obra que le tocaba, que era morir en una cruz del Calvario. Esta tercera palabra entonces nos enseña que debemos poner siempre a Dios en primer lugar. No pongas a otro en la ecuación. No, en la ecuación el primer lugar es de Dios. Si cambias los papeles y mueves a Dios del lugar, ya lo estás haciendo mal. El primer lugar es de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Quizás usted diga, pero ¿cómo que desamparado? No entiendo esto que Jesús está diciendo. ¿Por qué Jesús está diciendo que Dios lo ha desamparado? Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿A veces no te has sentido como que Dios te ha desamparado? ¿A veces no te ha parecido que tu oración no sube, que tu oración no pasa del techo? A mí me ha pasado. Hay muchas veces que oro y no siento esa respuesta de Dios y me siento como si estuviera desamparado. Pero si vamos al libro de Éxodo, cuando Moisés subió al monte, ¿qué tiempo tuvo que estar Moisés en el monte? Fueron 40 días para recibir la respuesta de Dios. Cuando vamos al libro de Daniel, vemos que Daniel tuvo que ayunar 21 días para recibir la respuesta de Dios. Y quizás Daniel, desde que empezó el ayuno, ya al tercer día, él decía, bueno, pero no recibo respuesta, déjame seguir clamando, porque no veo a Dios metido en el asunto, déjame ver. Pero el día 21, cuando el ángel se le aparece, le dice, mira Daniel, yo sé que quizás tú estabas preocupado, y estabas pensando, ¿por qué demora tanto la respuesta? ¿Acaso Dios se olvidó de mí si estoy haciendo lo que se supone debo hacer, que es ayunar, orar, buscar de Él? Pero ¿sabes qué, Daniel? Desde el primer día, desde que dispusiste tu corazón, ya Dios te había escuchado y ya la respuesta había sido enviada. Entonces, nosotros tenemos que movernos por fe. Aunque no pueda ver, aunque no pueda oír, yo sé que Dios está en el asunto. Porque quizás tú estás orando por una situación y todavía tú ves todo nublado, y todavía tú no ves que Dios se haya metido en el asunto, y todavía tú no ves la respuesta de Dios, y llevas 2, 3, 4 días orando y no ves la mano de Dios todavía. Pero eso no quiere decir que Dios te haya desamparado. Eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de ti. Jesús estaba ahí en la cruz. Dios no se había olvidado de él. El problema es que Jesús tenía que cumplir con una tarea. Le tocaba hacer ese trabajo, y en ese momento yo imagino que Dios Padre no podía mirar lo que estaba pasando con su hijo. Mira esto como un padre. Imagínate que a tu hijo lo estén matando ahí delante de ti. Yo imagino que en ese momento Dios no quiso ni mirar ese escenario, y que tal vez hizo así y dijo, no quiero ver eso, y miró la cara, porque sabía que era su hijo el que estaba muriendo ahí por ti, por mí. Entonces, me imagino, esto la Biblia no lo dice, pero me imagino que en ese momento tal vez Dios dijo, hay una tarea que hay que cumplir, no puedo intervenir, no puedo, necesito que Él cumpla con la tarea. Y Dios miró la cara y dejó que Jesús pudiera cumplir con la tarea, que era cargar con el pecado del mundo. Entonces tal vez por eso, por esa carga, por ese pecado que Él estaba cargando por ti y por mí, Él se sentía desamparado por Dios, pero Dios nunca te desampara. Quiero que sepas esto, Dios jamás te desampara. Habrá momentos en que tal vez como Jesús en su humanidad se sintió desamparado. Quizás tú te sientas desamparado en muchas ocasiones, quizás en muchas ocasiones como que no veas la respuesta, pero déjame decirte, Dios no te desampara. Dios no se olvida de ti. Quinta palabra, Juan capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Yo sé que muchos predicadores, cuando llegan a esta palabra, se enfocan en tengo sed de Dios, tengo sed del Evangelio, tengo sed de buscar de Dios. Hoy te voy a dar una perspectiva totalmente diferente. Aquí dice algo que me llama la atención, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. Hay un pasaje bíblico, por allá por los Salmos, donde dice, y pedirá de beber y le darán a beber vinagre. Entonces Jesús, sabiendo que eso necesitaba cumplirse, dijo, tengo sed. Hay cosas en tu vida que necesitan cumplirse. Hay palabras dadas desde hace años que necesitan cumplirse. Y quizás en muchas ocasiones vas a tener que pasar un proceso para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla.
Porque eso no quiere decir necesariamente que en ese momento Jesús tuviera sed real, sino que él sabía que había una palabra que habían dado en el Antiguo Testamento, y él dice, viendo que ya todo estaba cumplido, lo único que le faltaba por cumplir era esto, entonces dijo, tengo sed. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero hay procesos en tu vida que tú tienes que pasar para que se cumpla la voluntad de Dios. Hay cosas que ya desde el principio Dios determinó para tu vida que se va a cumplir. Entonces Jesús, sabiendo que había una palabra dada sobre su vida, él sabía que eso se tenía que cumplir. Porque nada de lo que Jesús hizo fue ajeno a las profecías que se habían dado sobre él en el Antiguo Testamento. Todo lo que se profetizó sobre Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió al pie de la letra. Solo faltaba esa profecía por cumplirse. Esa era la única que tal vez los que escribieron el libro de los Salmos, los que escribieron el canon del Antiguo Testamento, la Torá, quizás ellos ni siquiera habían hecho énfasis en esas palabras. Quizás ellos ni siquiera habían entendido esto, pero Jesús sabía que estaban hablando de él. Y él dijo, bueno, creo que lo único que me falta por cumplir es esto. Tengo sed. Asumió que había algo que debía cumplirse. Para que alcances la victoria van a venir cosas a tu vida que ya Dios determinó de antemano para prepararte, para bendecirte, para capacitarte. Así que no te desanimes, no te sientas frustrado. Lo que Dios determinó para tu vida se va a cumplir. La bendición que Dios tiene para ti, nadie te la va a quitar. Palabra número 6. Consumado es. La frase que se utilizaba para decir consumado era del griego tetelestai. Este término solamente lo usaban los generales romanos cuando ya ellos, por ejemplo, ellos estaban en una batalla. El general romano se paraba en una montaña y al ver el campamento, al ver que ya habían derrotado al enemigo, que ya la victoria era de ellos, el general romano decía, tetelestai, consumado es, ya todo está hecho, vencimos, la victoria es de nosotros. Y cuando vamos al pasaje nos damos cuenta de que había un centurión romano ahí junto a Jesús. Y cuando él ve, porque este centurión romano sabía lo que significaba tetelestai, y cuando él ve que el Hijo de Dios estaba ahí en la cruz siendo crucificado, pero en vez de quejarse, en vez de llorar, en vez de gemir, en vez de estar quejándose, dice, tetelestai, consumado es. Aquel general romano miró aquel escenario y cuando ve todo lo que ocurre, que dice que la tarde estaba así misma oscura, el general romano dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es el Hijo de Dios, no hay otro. Tetelestai, consumado es, ya todo está cumplido, cumplí con mi trabajo. Sé que muchos aquí también, el día de su partida, van a poder decir, tetelestai, consumado es, voy con mi papá, voy a casa con mi padre. Una gran mujer de Dios, ya en su lecho de muerte, fueron a visitarla. Unos jóvenes tristes y preocupados iban a orar por ella. Y ellos tristes, cuando van a orar por ella con una sonrisa en el rostro le dijo, voy a casa de papá. No se preocupen, no se entristezcan, no se aflijan. Voy a casa de mi padre. Consumado es, ya está terminado. Jesús dijo, consumado es, lo logré, lo logré. Palabra número 7. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Última palabra de Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Ya, todo estaba cumplido. Pero hay un detalle. Ya Jesús no podía hacer nada a partir de este momento.
Ya a partir de este momento todo dependía del Padre. Ya a partir de este momento, en su humanidad, Jesús estaba muerto. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ya no me queda más nada que hacer. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El resto es tuyo. Lo demás es tuyo. Muchas veces tú tienes cargas y preocupaciones. Muchas veces tú tienes cosas que no puedes llevar. Estás cargando una carga demasiado pesada para ti. Y vas a tener que hacer como hizo Jesús y decir, toma mi carga. Ahí está, yo no puedo más. Hay cosas que tienes que entregarle a Dios. Ayer hablaba de eso. Hay cosas que tienes que entregarle a Dios. Hay cosas que tienes que soltar. Hay cosas que no puedes cargar. Si ahora tú quieres escalar una loma, no puedes ir con una mochila muy pesada porque te caes, no vas a poder subir. Necesitas andar ligero, necesitas andar liviano. Es como en las películas, cuando el bote, de momento se le abre un hueco, dicen, boten la carga porque si no el bote se va a hundir, porque le hace peso. Así mismo necesita andar el cristiano, necesitas andar ligero. No puedes andar cargado, hay cosas que tienes que soltar, hay cosas que tienes que entregarle a Dios. Recuerdo cuando me operaron del cordal, a mí me sacaron 2 cordales, el de arriba y el de abajo. Cuando me sacaron el de arriba, eso fue un momentito, digo, wow. Pasó tiempo, ya el de abajo me estaba molestando. Y yo voy confiado en que iba a ser así. Entro al hospital, hay una muchacha delante de mí. La muchacha, yo me fijo en la placa de su cordal estaba virado completamente. Era algo tremendo. La muchacha entra, a los 10 minutos la muchacha sale y yo digo, esto es facilito. Si mira ella que tenía el cordal peor que el mío, en 10 minutos terminaron. Y voy para adentro, muy tranquilo. Cuando empieza mi operación del cordal de abajo, yo también en ese momento dije como Jesús, le dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo dije, me va a arrancar la mandíbula de esta mujer. 45 minutos. Ahí, para poder sacarme el cordal. Ya yo estaba ahí, y de verdad, de corazón te lo digo, no es una broma. En ese momento le dije, ay Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque esta mujer me va a arrancar la mandíbula, me va a partir la mandíbula. Bueno, me sacaron el cordal. La amiga que me resolvió me dijo, vamos a ver 15, 20 días para que te saques el otro. Le dije, nada, el otro se lo sacará otra persona. Este que está aquí no se saca más un cordal. Pero en ese momento de angustia, en ese momento de dificultad, en ese momento donde me asusté, que yo dije, capaz me rompo la mandíbula y a saber si quedo aquí en el salón de operaciones. La frase que vino a mi mente fue, Señor, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Primero le dije, Señor, dale fuerza a esta mujer para que arranque el cordal. Pero después dije, no, pero ¿y si le da fuerza y me arranca la mandíbula completa? No, Señor, dale sabiduría para que ella pueda sacar ese cordal. Pero en ese momento de angustia le dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay muchas veces que tienes que soltar carga. Hay muchas veces que tienes que quitarte tú y darle lugar a Dios. Dejar de pelear tú para que Dios tome lugar. Quizás durante mucho tiempo has estado luchando, no sé, con un hijo rebelde, con un esposo inconverso, con un vecino peleón. Entrégaselo a Dios, no sigas peleando tú. Dile, Señor, ahí está, te lo entrego. Dios está contestando las oraciones, mis hermanos, pero hay cosas que hay que dejarlas en las manos de Dios. Hay cosas que hay que decirle, Señor, mira, lo encomiendo en tus manos. Jesús sabía que Él no podía resucitar por sí solo. Él humanamente estaba muerto. Él dijo, ya el resto queda por ti. Ya yo cumplí, ahora queda por ti. Señor, ya yo he orado por mi hijo, ya le he predicado. Señor, ya he invitado a mi esposo inconverso a la iglesia. Lo he tratado de llevar, pero no ha querido. Señor, el vecino todos los días un pleito distinto y no hay cómo solucionarlo. Ahí está, te los entrego. Te los entrego. Haz tú la obra, haz tú la obra. Y oye, ese hijo se convierte, el esposo viene a la iglesia y el vecino o se convierte o se muda. Pero como Jesús tenemos que aprender
a decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y a entregarle el problema y la preocupación a Dios. Amén. Amén.